Bueno, el tema a explicar corresponde al de inecuaciones lineales con una incógnita. Entonces aquí tenemos un ejercicio correspondiente a esta parte. Entonces lo que primero vamos a hacer es comprender cómo se representa pues en la parte gráfica, ¿sí? Conocer que cuando lo ubicamos así, quiere decir que esto es un intervalo cerrado, y cuando lo ubicamos de esta forma es que es un intervalo abierto. Esto lo vamos a utilizar dentro del plano cartesiano pues para mostrar de manera gráfica, como dije, si con el intervalo cerrado quiere decir que toma ese valor al que va a ser igual a x, y con el intervalo abierto es que no alcanza a tomar ese valor específico, pero sí toma todos los anteriores valores. Es decir, si dijéramos, por ejemplo, que tenemos esto aquí así, significa que x jamás va a tomar el valor de 3, pero sí va a estar muy cercano a 3. En cambio, como aquí decimos que es un intervalo cerrado, significa que x sí va a alcanzar a tomar los valores el valor de 4. Entonces, aquí sí es correcto decir esto. Aquí, en cambio, no. Listo. Entonces, pues comencemos a operar, romper los paréntesis, como lo hacemos en una ecuación normal. Entonces 4 por x, 4x, 4 por 5, 20, más x mayor o igual a 3 por x, 3x, y 3 por 1, pues 3. Listo, entonces vamos a ubicar las x para un solo lado y pues los valores enteros sin acompañamiento de una x para el lado derecho. Entonces aquí tenemos a un 4x, ¿cierto? Tenemos un x, lo sumamos acá. Este 20, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar para el otro lado. Entonces pasa con el signo contrario. Pero aquí tenemos un 3x. Ese 3x también lo tenemos que mandar para este lado. Pongamos rayitas para no confundirnos. Es decir, este se viene para acá, pero con signo contrario. Entonces mayor o igual. Este 3 sigue en su mismo sitio. Entonces se queda ahí quietico. Este 20, como si pasa al otro lado, dado que no tiene un x, y dijimos que vamos a dejarlo en el lado izquierdo, pues simplemente le ponemos menos, pasa con el signo contrario y restamos. Entonces ya simplemente es operar 4x más x, 5x, ¿sí? Menos 3x, pues nos quedaría 2x, mayor o igual a 3 menos 20, menos 17. Terminamos de despejar, como se está multiplicando acá, ¿cierto? Lo vamos a pasar a dividir. Tenemos entonces que x va a ser mayor o igual a menos 17 medios. Lo que gráficamente se ubicaría de la siguiente forma. Aquí tenemos el plano cartesiano. Este sería menos infinito, esto infinito. Aquí podemos poner, digamos, el valor de menos 17, dado que está en el plano negativo. Y nos dice que x va a ser mayor o igual. Cuando nos dice ya igual, significa que es un intervalo cerrado, dado que nos está diciendo que es posible que tome este valor. No nos está diciendo los valores mayores a este, sino mayor e igual a este. Entonces, por lo tanto, este intervalo queda cerrado hasta infinito, que sí quedaría como un intervalo abierto, dado que desconocemos el valor que va a llegar a tomar. Y todo este sería el intervalo de valores que va a poder tomar x, y que cumplirá con esta inecuación. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que corresponde a inecuaciones lineales con una incógnita. Es muy parecido al otro, solo que en este, pues cuando ya comencemos a despejar la parte de x, es necesario que los cambios que hagamos aquí también se hagan acá, ¿no? No podemos alterar la desigualdad. Entonces, dado que aquí estamos dividiendo un 2, lo que haremos será quitar ese 2, entonces multiplicar por un 2, ¿no? O como muchas veces decimos, pasar ese que está dividiendo a multiplicar. Entonces nos quedaría menos 5 por 2 menor o igual a 4 menos 3x, ¿cierto? Este también tiene que sufrir eso, o sea, si está dividiendo pasa a multiplicar, entonces, bueno, por 2 quedaría 2, ¿cierto? Aquí entonces serían menos 10, ¿cierto? Pero vamos a pasar este 4 que está sumando a restar. Menos 4 menor o igual a menos 3x menos menor a 2 menos 4, ya lo pusimos acá, pero también tiene que estar en este otro lado de la desigualdad.
Ahora pues lo que haremos será este que está multiplicando aquí hasta x, pasarla a dividir. Lo que ocurre en las desigualdades es que cuando nos encontramos con un valor que multiplica o divide y cuando se pasa al otro lado este es negativo, en este caso es menos 3, se va a tener que invertir el sentido de este. Ya no va a ser menor igual, sino mayor igual. Si esto fuera un más, este 3 pasaría a dividir sin ningún problema y sin ninguna modificación aquí a estos signos. Pero como es un menos, entonces se van a invertir. 10 menos 4, menos 10 menos 4 nos daría entonces menos 14. Este pasa a dividir, menos 3 pasa a dividir, ¿cierto? Menos 3. Esto se invierte, como dije, porque está negativo. Ya queda nuestro x solo. Este igual se invierte. Y 2 menos 4 nos daría menos 2 dividido menos 3. ¿Cierto? Si se aplica acá, allá también. Y ya simplemente entonces es operar menos con menos. Entonces daría más. Nos quedaría entonces 14 tercios mayor o igual a x mayor a 2 tercios. Entonces es cuestión ya solo de ubicarlo gráficamente, ¿cierto? Aquí tenemos el plano cartesiano, aquí en menos infinito a infinito. Si damos cuenta, aquí nos está dando es un rango, ¿cierto? Que va aquí y acá. Entonces lo organizamos aquí en el plano cartesiano. Tenemos entonces, digamos que por aquí está 2 tercios y por acá va a estar el 14 tercios. Entonces, vamos al infinito más para acá. Si nos fijamos, el 14 tercios sí está, que es mayor o igual, ¿cierto? Por tanto, entonces, esto va a estar cerrado, pero si vemos el 2 tercios, no es cerrado, sino abierto, dado que no nos está diciendo que se puede utilizar este término, sino los términos muy cercanos a él. Entonces, queda aquí cerrado. Y pues esto sería el número de valores que permiten que se cumpla esta desigualdad. Bueno, aquí tenemos uno de los últimos ejercicios que vamos a resolver en cuanto a ecuaciones lineales con una incógnita. Igual es muy parecido al otro. Entonces pues comencemos a resolver de tal forma que dejemos la y en un solo lado, ya sea izquierdo o derecho. En este caso vamos a ubicarlo entonces en el lado izquierdo. Tenemos entonces, vamos a pasar este que está yendo a multiplicar y este que está yendo a multiplicar al otro lado. Entonces tenemos y más 1 multiplicado por 2 menor o igual a y más 1. Si se dan cuenta, cuando lo pasamos al otro lado no es necesario invertir aquí, por lo que les dije. No tiene un signo negativo, es solo si se cambiamos con un signo negativo que esto se nos invierte, se cambia de sentido. Entonces bueno, este sería por 3, ¿cierto? Y ya está. Y ya simplemente rompemos el paréntesis, superamos, me quedaría 2y más 2 menor o igual a y por 3, 3y más 1 por 3, 3. Pasamos el 3y para el otro lado, tenemos 2y menos 3y menor o igual a, vamos a pasar este 2 para el otro lado. Entonces tenemos aquí este 3 que queda igual porque no se ha movido, pero este que está sumando va a pasar a restar. Entonces operamos 2y menos 3y sería igual a menos y menor o igual a, espera que aquí no se alcanza a ver, entonces tenemos aquí que 2y menos 3y daría una y, menos una y, perdón, menor o igual a 3 menos 2 daría 1. Entonces lo que vamos a hacer es quitar este menos que está aquí, ¿cierto? Es como si hubiera un 1 aquí multiplicando. Entonces como lo vamos a pasar a dividir al otro lado, vamos a notar que entonces este se invierte y este queda negativo. Se invierte, ya sabemos que es porque se va con un signo negativo. Listo, entonces nos quedaría que y tiene que ser mayor o igual a 1, lo cual se representaría entonces en nuestro plano cartesiano de la siguiente forma. Aquí tenemos menos 1, menos infinito y más infinito, ¿cierto? Entonces dicen que y los valores mayores o iguales a menos 1, ¿cierto? Entonces va a continuar indefinidamente hasta llegar a infinito, pero si vemos es cerrado, dado que es mayor o igual, es decir, está tomando el 1. Entonces queda de esta forma, y este queda abierto porque como dije, no se conoce el valor exacto al que va a llegar, infinito va a continuar,
Y ya esto sería entonces el número de valores que cumplirían con esta inecuación. Bueno, la otra parte de las inecuaciones nos encontramos con las racionales, que se ubican de la siguiente manera. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Tenemos aquí a x más 2 sobre x más 3 mayor a 0. Si notamos aquí, si empezamos con el despeje, no vamos a llegar a nada, ¿cierto? Si pasamos esto a multiplicar aquí, daría 0 y pues no llegaríamos a valor alguno. Entonces aquí se organiza diferente. Lo que se hace es nombrar la primera función como, digamos, px y la segunda como qx, o sea que vamos a trabajar por funciones completas. Entonces lo que haremos será lo siguiente. Tenemos que ver todas las posibilidades para que esta desigualdad, esta inecuación, perdón, ocurra. Entonces tenemos que este valor de aquí tiene que ser mayor a 0. Para que sea mayor a 0, esta función tiene que ser positiva y esta tiene que ser positiva, o ambas tienen que ser negativas para que menos con menos nos dé más. Entonces, el primero es que px sea mayor a 0 y pq, digo, aquí tuve un error, es qx, y qx sea también mayor a 0. O la otra posibilidad es que px sea menor a 0, pero también qx sea mayor a 0, de tal forma que, como dije, menos por menos nos dé más, y de esta forma esta inecuación, si se cumple, sea mayor a 0. Entonces vamos a tomar la primera. Entonces vamos a tomar px, x más 2, ¿cierto?, mayor a 0. Entonces tenemos que x, despejamos, va a ser mayor a menos 2. Y tomamos qx en esta opción, que también nos dice que tiene que ser mayor a 0. Entonces tenemos a x más 3 mayor a 0, lo que quedaría x mayor a menos 3. Entonces, si unigraficamos estas dos, ¿cierto? Aquí tenemos 0, menos 2. Creo que aquí no se está viendo. Entonces, ubiquemos aquí la de esta. Entonces tenemos 0, menos 2, menos 3. Entonces esta dice que x tiene que ser mayor a menos 2. Entonces, como x tiene que ser mayor a menos 2 y mayor en ningún momento está diciendo igual, esto va a ser abierto y dice que va a ir hasta infinito, dado que no nos está restringiendo. En cambio, este nos está diciendo que va desde menos 3 hasta infinito, valores de x mayores a menos 3. Entonces sería también igual abierto y iría hasta infinito. Lo que pasa aquí es que tenemos que coger el intervalo donde ambos se están uniendo. En este caso, si notamos, este de aquí no está tomando estos valores de aquí, ¿cierto? Estos chiquiticos. Simplemente agarra desde aquí adelante. En cambio, el menos 3 toma valores desde aquí, ¿cierto?, en adelante, y está alcanzando a agarrar estos. O sea que el intervalo que quedaría, ¿sí?, la solución de esta parte, quedaría entonces como de menos 2 a infinito. Y así quedaría entonces esa, porque tenemos que tomar la intersección de ambos. Ahora vamos a probarlo cuando ambos son menores. Entonces, cuando x más 2 menor a 0 y x más 3 menor a 0. Entonces lo mismo pasa que x menor a menos 2 y x menor a menos 3 por el despeje. También pues hacemos la parte de la gráfica y miramos entonces cómo es su comportamiento. Entonces aquí pongamos a menos infinito, a más infinito, aquí a 0. Entonces menos 2 va aquí y menos 3 está acá. Entonces nos dice que x va a tomar los valores menores a menos 2. Entonces va a coger hacia acá, ¿cierto? Entonces este va a quedar abierto, igual porque no está diciendo que se toma el menos 2, sino todos los valores cercanos. Y va a agarrar hacia menos infinito, porque son los menores. Y menor iría hacia allá en este caso. Entonces agarraría todos esos dos.
En cambio, en esta nos están diciendo que los valores menores a x y x menos 3, cuando vale menos 3. O sea que los tomaría desde acá y iría hasta acá. Pero igual, como en el otro, toca ver es la intersección. Si vemos, este arranca desde acá y no toma estos valores de acá. En cambio, el 2 se alcanza a agarrar. Entonces, la intersección correspondería a esta nomás, que sería de menos 3 a menos infinito. Entonces, ya teniendo claro eso, pues venimos y anotamos. Y esto nos daría que menos 3 a menos infinito. Lo cual, entonces, para la solución final, entonces sería ubicar ambos, ¿cierto? Pero ya como una unión. Dado que vamos a borrar por aquí un poco para mostrar gráficamente. Entonces la solución ya sabemos que queda esa. Entonces gráficamente es porque ocurre esto. Esta parte de menos 2, si nos fijamos, va hasta infinito, positivo. Entonces toma todos estos valores. Pero en cambio esta va desde menos 3 a menos infinito. Y menos 3 está acá, hasta menos infinito. Entonces toma todos estos valores. Entonces cuando estamos hablando de la unión es que estamos diciendo que vamos a tomar estos valores más estos valores. Pero estos se desechan. Y listo, entonces así se expresaría la solución final del ejercicio y gráficamente se haría de esa forma. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio correspondiente a las ecuaciones racionales. Pues aquí la única diferencia es que ya no está igualado a ceros y bueno, ya no está ubicado aquí el 0, sino un 2. Pero igual lo que vamos a hacer es llevarlo a la otra forma para poderla solucionar más fácilmente. Entonces lo que haremos será pasar el 2 al otro lado. Tenemos aquí x más 4, 2x menos 1, menos 2, dado que aquí está sumando menor a 0, ¿cierto? Entonces operamos, aquí es como si fuera un 1 invisible en cruz. Entonces x más 4 por 1 daría x más, aquí no va a caber, daría x más 4 menos este por este, 2 por 2x menos 1 y todo esto por este, 2x menos 1. Y todo esto menor a 0. Entonces operamos x más 4 menos 2 por 2, 4. 4x menos 2 por menos 1, positivo, más 2, ¿cierto? 2x menos 1 menor a esto a 0. Entonces ya tenemos hasta ahí. Pues sumemos. Entonces nos quedaría x más 4. Menos 4x más una x nos daría menos 3x. 4 más 2, 6 más 6. Entonces todo esto sobre 2x menos 1 menor a 0. Entonces ya llegamos a la expresión que necesitamos para poder desarrollar. Borremos todo esto y ubiquémosla en la parte de arriba. Entonces esto va a ser equivalente a decir menos 3x más 6, 2x menos 1 menos 0. Entonces así podremos solucionarlo sin problema. Entonces lo mismo, esta va a ser px y esta va a ser qx. Entonces, para que un número sea menor a 0 es porque tiene que ser negativo, ¿no? Entonces la función px tiene que ser negativa y la función qx tiene que ser positiva, porque si ambas fueran negativas, pues de menos por menos nos daría más y sería positiva y sería mayor a 0 y no funcionaría. Entonces necesitamos que px sea negativo y qx sea positivo, y otra opción es que qx sea negativo y px sea positivo. Entonces probemos la primera opción, donde px, lo ubiquemos para acá, donde px va a ser mayor a 0 y qx va a ser menor a 0. Entonces pues tomemos la primera función px, que es menos 3x más 6, ¿cierto? Mayor a 0, porque aquí estamos diciendo que va a ser mayor a 0. Y pues despejemos, nos quedaría menos 3x mayor a, pasamos este 6 al otro lado, nos quedaría menos 6, luego x mayor a, vamos a pasar este que está
multiplicando a dividir, pero como se recuerdan que les dije que si estaba esto negativo, entonces cuando lo pasáramos a dividir se iba a cambiar la orientación de este aquí. Entonces que se voltearía y me quedaría menos 6 dividido menos 3. Y esto sería básicamente 6 dividido 3. Nos daría 2 positivo porque menos y menos da más. Y entonces nos daría 2. Ahora miremos Q de X porque ya trabajamos P de X. O sea que me daría 2X menos 1 menor a 0. Despejamos a 1 positivo porque acá está negativo, despejamos el X, pasamos a dividir y queda 1 medio. Aquí no se invierte dado que pues como dije aquí no hay negativo sino está positivo. Listo, entonces aquí vemos que vamos a graficarlo. Tenemos a 1 medio acá y a 2 acá. Esta solución aquí nos dice que X tiene que ser menor a 2. Entonces desde 2 y es abierto, dado que no nos está diciendo que toma 2 sino los valores menores a 2. Entonces va a estar abierto y va a ir hasta menos infinito porque no nos está poniendo una restricción, un rango. Entonces daría todo esto. Pero entonces este nos dice que X menor a 1 medio. Entonces arrancaría desde acá. Y como dijimos tenemos que tomar es la intersección. ¿Y la intersección cuál es? Es esta de acá. O sea que de menos infinito a 1 medio. La solución quedaría entonces de menos infinito a 1 medio. Esa sería la solución. Entonces ya tenemos la primera solución. Vamos a mirar la siguiente. Borremos aquí. Entonces la que evaluamos, borramos esto, qué pena. La que evaluamos fue que Px mayor a 0 y Qx menor a 0, ¿cierto? Y esto nos dio menos infinito a 1 medio. Entonces vamos a evaluar ahora cuando Px es menor a 0 y Qx es mayor a 0, ¿cierto? Porque alguno de los dos tiene que ser negativo. Entonces Px nos daría menos 3x más 6 menor a 0. Nos daría lo mismo que el otro, pero vamos a hacer todo el procedimiento para no confundirnos. Entonces dejamos el 3x aquí quieto, pasamos este aquí, menos 6. Luego pasamos este a restar, pero como dije está negativo, se invierte, entonces me quedaría x hacia el otro lado de 2, porque 6 dividido 3 nos da 2, ¿cierto? Ahorrémonos ese pasito porque ya lo hicimos en el anterior. Ahora tenemos que es x igual a 2, mayor a 2, perdón. Y ahora toca trabajar ahora con q de x. Entonces tenemos a 2x menos 1 mayor a 0, despejamos, queda 2x, pasamos al otro lado, queda un 1, ¿cierto? Despejamos, pasamos a dividir, queda 1 medio. Y vamos a graficar esto. Entonces tenemos a x, también 1 medio, y con 2. Entonces me dice que x mayor a 2. Entonces, y abierto dado que no está tomando el valor de 2. Y esto va a ir hasta infinito. Y me dice que x en el otro va a ir mayor a 1 medio. O sea que va a arrancar desde acá. Pero como sabemos que debemos tomar es el intervalo, la intersección, perdón. Entonces, como se chocan es desde aquí, esta es la que comparten. Dado que menos 1 medio pues va a infinito y 2 a infinito. Aquí es donde se chocan y comparten los mismos valores. Entonces pues la solución quedaría como entonces de 2, a infinito. Esa sería la solución para esta parte. Por lo que la solución final simplemente sería la unión de esta con esta. Entonces la respuesta sería entonces que menos infinito a 1 medio en unión con 2, a más infinito. Y esa sería la unión. Bueno, unión iría aquí al frente, solo que pues no me alcanza, pero pues sería con la unión de este. Y listo. Como les había explicado gráficamente, borremos aquí. Se organizaría de la siguiente manera. Tenemos aquí esto.
de menos infinito a 1/2. Aquí tenemos el 1/2, aquí tenemos 2 y aquí tenemos más infinito. Entonces esta va desde aquí hasta acá y esta va de 2 a infinito, desde 2 a infinito, por lo que este no se toma, ¿cierto? La unión solo me está tomando uniendo estos valores con estos valores y este se desecha, porque estos son los únicos que hacen que apliquen estos valores en esta inecuación y se cumpla.